Hola, mi nombre es Cristina Maíquez Fuster y soy estudiante del Máster Universitario en Formación del Profesorado impartido en la Universidad Miguel Hernández. Lo que se presenta en este vídeo es una pechacucha realizada para la asignatura de TICS. A continuación, veremos que vamos a hablar sobre las cualidades del sonido, el timbre, elementos vibrantes que produce el sonido, instrumentos de cuerda, tanto frotada, pulsada o percutida, instrumentos de viento, tanto de madera como de metal, sobre los membranófonos, percutidos y no percutidos, sobre los idiófonos, los instrumentos musicales electrónicos, instrumentos de percusión, definida y no definida, y sobre la orquesta sinfónica. Las cualidades del sonido, musicalmente hablando, son 4: la altura, la duración, la intensidad y el timbre. La altura nos permite diferenciar los sonidos si son agudos o graves, la duración si son largos y cortos, la intensidad nos permite diferenciar entre sonidos fuertes y suaves y el timbre nos permite distinguir diferentes fuentes de producción del sonido, tales como instrumentos o voces. La pechacucha de hoy está centrada en la cualidad del timbre, que es la cualidad que permite reconocer la fuente emisora del sonido entre la misma nota con igual intensidad, producida por dos instrumentos musicales distintos. Cada cuerpo sonoro vibra de una forma distinta. La diferencia se da no solamente por la naturaleza del cuerpo sonoro, sino también por la manera de hacerlo sonar. Podemos clasificar los instrumentos por el elemento vibrante que produce el sonido. Tenemos los cordófonos, en los que el elemento vibrante son las cuerdas del instrumento. Los aerófonos, el elemento vibrante es una columna de aire. Los membranófonos, el elemento vibrante es una membrana. Los idiófonos, el mismo instrumento es el que vibra. Y los electrófonos, el sonido es creado o modificado mediante circuitos eléctricos. Los instrumentos de cuerda o cordófonos son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas. Esas cuerdas están tensadas entre dos puntos del instrumento. Los instrumentos de cuerda se hacen sonar o frotando, o pulsando, o percutiendo las cuerdas. A continuación, vamos a hablar sobre instrumentos de cuerda frotada. Las cuerdas se ponen en vibración al ser frotadas con un arco, que es una varilla de madera flexible y ligeramente curva, con crines de un extremo a otro, cuya tensión puede regularse. Las cuerdas están dispuestas sobre una caja de resonancia provista de orificios. Los instrumentos de esta familia son el violín, la viola, el contrabajo y el violonchelo. Cuerdas pulsadas. En estas cuerdas la vibración se obtiene mediante la pulsación de la cuerda. Se puede citar el arpa, formada por una serie de cuerdas de distinta longitud, el clavicémbalo, que es un instrumento de teclas cuyas curvas se pulsan con púas mediante un mecanismo, la cítara, el clavecín, la guitarra y el laúd, que tienen las cuerdas tendidas sobre la caja de resonancia. También los instrumentos de cuerda percutidas. En este grupo se logra la vibración al golpearlas mediante pequeños martillos. Las cuerdas se encuentran encerradas en una caja de madera, que se comporta como una caja resonante. A este grupo pertenecen el piano y el clavicordio, en los que la percusión se efectúa mediante las teclas, mientras que en el címbalo, perteneciente también a este grupo, la percusión es directa. Los instrumentos de viento son aquellos que contienen un volumen gaseoso capaz de producir sonido al ser convenientemente excitado. El cuerpo sonoro es el volumen gaseoso y no el recipiente que lo contiene. El recipiente tiene la importante función de definir la forma del volumen gaseoso, pero fuera de esto influye relativamente poco sobre los fenómenos sonoros. Tenemos dos familias, la de madera, la flauta y sus derivados, que utilizan una corriente de aire oscilante, y el clarinete y sus derivados, que utilizan las vibraciones mecánicas de una pequeña pieza de material elástico, la lengüeta. Dentro de este grupo se pueden distinguir los que tienen lengüeta simple, como es el clarinete y el saxo, y los de lengüeta doble, como es el oboe. Los instrumentos de viento metal. En este grupo se encuentran las trompetas, las trompas, los trombones, las tubas. Desde el punto de vista acústico, los instrumentos de metal se clasifican dentro de los de viento, pero las diferencias con los de madera son muy importantes. Para obtener las notas, los instrumentos de metal emplean llaves que alargan o acortan la columna de aire, añadiendo o retirando piezas del tubo, y producen los sonidos con la vibración de su labio. Los membranófonos. Se llama membranófono al instrumento musical cuya vibración se produce en una membrana tensa, también llamada parche, hecha de piel o sintética. Por la forma de origen y vibración puede ser percutidos, que son semisféricos, que son los timbales o cilíndricos del tambor, y no percutidos, que encontramos los frotados como la zambomba y los soplados como el mirlitón. Los idiófonos. Estos instrumentos son los que producen el sonido debido al material con el que están construidos. Podemos encontrarnos percutidos, entrechocados, punteados, frotados y sacudidos. Por ejemplo, la matraca, el sonajero de uñas, el triángulo y las castañuelas. A continuación hablamos sobre el instrumento eléctrico musical. Un instrumento eléctrico electrónico es un instrumento musical que produce sus sonidos usando la electrónica, es decir, son aquellos instrumentos en los cuales el sonido se genera o se modifica mediante corrientes o circuitos electrónicos. Los electrófonos se dividen en dos grupos: instrumentos tradicionales electrónicamente amplificados y los instrumentos en generación eléctrica completa.
A continuación, los instrumentos de percusión. Es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o mazos que se usen para golpear algunos de los instrumentos de percusión. Tenemos de afinación definida, que son los que producen las notas identificables, es decir, aquellos cuya altura del sonido está determinada. Algunos son el timbal, el xilófono, el vibráfono, la campana, los crótalos, la celesta, la campana tubular, los tambores metálicos de Trinidad. Y tenemos de afinación no definida, que son aquellos cuyas notas no son identificables, es decir, producen notas de una altura indeterminada, entre ellos el bombo, el redoblante, la fuche, las castañuelas, las claves, el cencerro, el címbalo, el güiro, las maracas. En las orquestas se suele diferenciar entre percusión de membranas, percusión de láminas y pequeña percusión. Por último, para terminar, si agrupamos muchos de los instrumentos anteriormente mencionados, formamos la orquesta sinfónica, que es un conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos musicales, de viento madera, viento metal, percusión y cuerda. El término orquesta se deriva de un término griego que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinado al coro y significa lugar para danzar. Por último, agradeceros que hayáis visto esta pequeña escucha y espero que hayáis aprendido todo lo dicho sobre los instrumentos musicales. Aquí tenéis mi blog y mi Twitter por si queréis consultar algo. Espero que os haya gustado y muchas gracias.